Buenas, soy Miguel Sumillas, del grupo, integrante del grupo formado por Francisco Javier Cobarro, Samuel Rubio y Francisco Manrique, y estoy aquí para realizar la entrevista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Vale, pues primero voy a hacer unas preguntas introductorias. Si no te importa, podrías decirnos tu edad, Sí, tengo 47 años lugar de nacimiento, en Lorca, Murcia. formación académica Soy licenciada en Historia del Arte, Mercado del Arte y tengo también el grado de infantil y el grado de primaria. y por último un breve consentimiento informado. Sí. Vale, pues ya empezamos con la entrevista. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lile Parra González. ¿Y en qué centro ejerce y si se puede saber dónde se encuentra? Ejerzo en el Colegio Católico San Vicente de Paúl y se encuentra en el Palmar. ¿En qué etapa y curso estás actualmente ejerciendo clase? Soy tutora de segundo de primaria y aparte doy también la plástica en primero y segundo de primaria y luego apoyo de RCL en quinto de primaria. Perfecto. ¿Qué asignaturas has impartido a lo largo de tu vida como profesora? Pues he estado trabajando en infantil, ya que tengo el grado de infantil, y luego también he estado mucho tiempo como auxiliar de conversación de inglés en toda la etapa de infantil y de primaria. Vale. ¿Dónde hiciste tu preparación inicial para convertirte en docente? En la UCAM. ¿Y has tenido que alguna vez impartir otra asignatura diferente a la que tú te hayas especializado? Sí, es verdad que cuando uno se dedica a la enseñanza, pues tiene que estar al servicio de lo que te pide el centro y yo, pues, aparte de la especialidad que tengo de inglés, pues ahora doy clases de plástica y de RCL. Perfecto. Pues vamos a empezar ahora por unas preguntas sobre tu infancia. La primera sería, ¿qué recuerdas de tu infancia? Si, ¿cómo era el lugar y la gente donde vivía? ¿Cómo era el ambiente en general? Vale, pues a ver, he tenido una infancia maravillosa, he vivido en diferentes lugares, ya que mi padre, pues bueno, por su profesión, pues he vivido en Granada, en Valencia, en Ayamonte y con 7 años pues ya nos mudamos a Lorca y estuve allí hasta mi época del instituto, que ya finalmente me fui a estudiar a Madrid. Perfecto. ¿Cuántos integrantes había en tu familia? Éramos 6. De hermanos éramos 3 chicas y un chico y luego mi padre y mi madre. Mm. ¿Y cómo describirías tu entorno familiar? ¿Era positivo? ¿Había buen ambiente en general? Sí, era un entorno muy bueno, con un ambiente muy bueno, con mis padres con una relación estupenda entre los dos y eso la verdad que se extrapolaba al resto de la familia. Perfecto. Eh, ¿Dónde trabajaban tus padres? Si es que tienen alguna formación en algún ámbito. Sí, mi padre hizo Derecho Económica y luego hizo las oposiciones de notario. Él era notario. Y mi madre, pues hizo la carrera de teología y luego también era una persona muy inquieta, ha sido empresaria, ha tenido varias tiendas y luego también le gustaba mucho hacer cerámica, hizo artes plásticas y de hecho ha expuesto en multitud de eventos. Y luego también ha escrito varios libros de cocina. ¿Qué roles adoptaban tu padre y tu madre en tu familia? En el sentido de, ¿consideras que tu padre era muy autoritario o que se ceñía mucho a los roles eh, normales, ¿no? de aquella Sí, época? sí, la verdad que sí, que el rol de aquella época del padre que trabajaba y que era un poco, era más autoritario que la madre y
que teníamos menos relación con él que con la madre, es verdad que sí que existía ese rol en mi casa. Mi madre era básicamente la que estaba en casa y la que se encargaba de todas las cosas familiares y del hogar, y mi padre básicamente era el que estaba fuera de casa y, entre comillas, traía el dinero para nuestra calidad de vida. ¿Y consideras que había un ambiente cultural de tu familia en el sentido de que ahí estabais todos muy bien educados, erais aplicados en torno a los estudios, vuestros padres os apoyaban en ese sentido? Sí, sí, el ambiente cultural era muy grande porque tanto mi padre como mi madre pues son dos personas con formación universitaria, mis abuelos también, y entonces eso pues contribuía a un ambiente cultural favorable. Así que supongo que sí, que tus padres en un principio tenían interés en que te formases en la escuela, ¿no? Sí, 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 un interés total, claro que sí. ¿Y la relación intrafamiliar entre los miembros de familia consideras que era buena, que la gente se llevaba bien, que podíais confiar en el uno en el otro, todas esas cosas? Sí, sí, es verdad que había pues las típicas rencillas entre hermanos cuando eres más pequeño, pero luego hemos crecido y nuestra relación es buenísima, y cuando éramos pequeños había una relación, vamos, estupenda entre todos los de la casa. Luego, por una parte más lúdica, ¿había televisión en tu casa? Y si es así, ¿había algunos programas de televisión que consideras que te marcaron en tu infancia? A ver, en mi casa la televisión nunca se le ha dado mucha importancia. Había solo una televisión y estaba en el salón y se veía muy poco, ¿vale? Se veía en determinados momentos por la noche, por ejemplo los viernes, ¿no? Que uno de los programas favoritos de la familia era el 1, 2, 3, ¿no? Que cuando yo era pequeña era muy famoso porque como también había solo dos canales, pues era el que veía todo el mundo. Pero la televisión no ha sido un instrumento fundamental en mi familia. Vale, muy bien. ¿Y a qué jugabas tú durante tu infancia? Pues me gustaba mucho jugar a las casas. Yo tenía así como la casita de Pinipón, la casita de Nancy, y entonces me gustaba inventarme historias con mis muñecas, con las casas, y entonces yo pues me formaba ahí pues mi mundo, ¿no? Con las muñecas y las casas. Sí. ¿Hay algún suceso de tu infancia que te gustaría destacar, que crees que ha tenido algún impacto en cómo eres hoy en día y todo eso? Pues sí, fundamentalmente el principal impacto que he tenido ha sido lo mucho que he viajado con mis padres, ¿no? Con la familia, y el viajar a Inglaterra desde que yo tenía 5 años pues ha hecho que yo al idioma inglés pues le tenga un especial cariño que se lo he inculcado a mis hijos. Entonces, esas inquietudes que tenían mis padres por viajar fuera y sobre todo a Inglaterra, pues a mí me han marcado muchísimo, y gracias a ellos yo pues tengo un buen nivel de inglés y he podido ser auxiliar de conversación de inglés y dedicarme a eso. Perfecto. Y entonces, así de manera más general, ¿cuáles eran algunos gustos y hobbies tuyos? Pues, a ver, me gustaba mucho, bueno, aparte de viajar con mis padres, me encantaba pues estar con mis amigas, me encantaba, por ejemplo, llegaba los domingos y mis padres me daban unas vagas, entonces íbamos a misa y de ahí nos íbamos a comprar unas chuches y luego a un cine que había de mañana los domingos que me encantaba. Y luego, pues aparte, me encantaba también ir a bailes regionales, y luego también formaba parte de los scouts de Lorca y entonces hacíamos acampadas, lo pasábamos fenomenal. A final de año, en verano, hacíamos una acampada de 2 semanas, y la verdad que como el contacto con la naturaleza me encanta, pues era uno de los momentos más importantes que yo tenía a lo largo del año. Sí, entonces has dicho que ibas a los scouts, entonces doy por hecho que sí, que ibas a más actividades extraescolares. Sí, 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 sí. Yo
Iba a clases de baile, danza, los scouts, daba también clases de tenis, clases de inglés, hacía muchas extraescolares. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a pasar a la parte de tu vida escolar. Primera pregunta que me gustaría saber es ¿a qué tipo de escuela asististe? En el sentido de si era segregada o mixta a lo largo de tu educación. Pues la verdad que siempre he ido a escuelas mixtas, porque mi hermano y yo nos llevamos muy poco, nos llevamos 11 meses de diferencia, entonces al ser chico y chica, mi madre nunca nos quería separar. Y en todos los sitios donde yo he vivido, pues siempre iba a un colegio mixto. Y eso también me ha hecho ser la persona que soy, ¿no? Porque he estado siempre acostumbrada a relacionarme pues con todo tipo de gente. Entonces, al ser mixta, ¿notaste alguna vez o identificaste eh, algún aspecto de discriminación o lo identificas a día de hoy incluso algún aspecto de discriminación en cuanto a los niños y las niñas? No, porque además yo iba a una escuela privada y nada, y desde el primer momento yo la verdad que no encontré nada, ningún aspecto de discriminación, para nada. Vale. ¿Tus maestros así en cuanto a género y edad y a rasgos más físicos, cómo eran? ¿Y consideras que tenías una relación con ellos? ¿Crees que podías confiar en ellos? ¿Que era gente a la que tú, si tenías un problema, no tenías ningún tipo de dilema a la hora de acercarte a ellos y explicárselo? A ver, es verdad que los maestros de antes no son los de ahora, o sea, ahora el maestro es como más cercano al alumno, ¿no? De hecho, antes se le llamaba por don y doña y hoy en día eso no se da en los colegios españoles. Pero es verdad que, a ver, no tenía esa cercanía como la que tienen ahora los alumnos, pero sí que es verdad que yo me sentía en todo momento pues protegida por ellos, en ningún momento me sentí intimidada y guardo un recuerdo muy bueno, ¿no? de cada uno de ellos. Hay algunos, es verdad que guardo como mejor recuerdo, ¿no? Pues una profesora mía, una tutora mía de quinto de la EGB, otro profesor de inglés que me encantaba en sexto de EGB y séptimo, me encantaba, pero bueno, que en general muy bien. Y en cuanto a género, edad y esas cosas, había a lo mejor mucha gente era muy mayor o había muchas mujeres o muchos hombres impartiendo. Sí, la verdad que así como hoy yo encuentro que hay más mujeres, ¿no? En primaria y bueno, y sobre todo en infantil, que casi todos son mujeres, en mi época había tanto hombres como mujeres y la edad que yo recuerdo había pocos jóvenes, o sea, la mayoría eran como no, de 50 para arriba, entre 50 y 60 años. ¿Y tu familia, tú consideras que tenía buena relación con estos maestros, que había un buen ambiente entre los dos? Sí, mi madre, como además había sido, mi madre fue hija de inspector de colegio, entonces ella continuamente estaba en el colegio, formaba parte de la asociación de padres y tenía reunión mensuales con cada uno de ellos, entonces sí que había una relación muy estrecha entre mi familia y la escuela, que además creo que es fundamental. Vale, perfecto. ¿Y cómo era el día a día en tu escuela? En el sentido de qué horarios tenías, qué asignaturas tenías y etcétera, etcétera. Pues el horario era jornada partida. Íbamos pues de 9, no lo recuerdo muy bien, pero de 9 a 12, 12 y media, luego partíamos y luego era de 3 a 5 de la tarde. Y, y las asignaturas, pues más o menos como hoy. Es verdad que no damos idiomas como hoy, ¿no? El inglés hoy en día o el francés está implantado desde infantil y en mi época no. No había, se centraba más pues en el cálculo, en la lectoescritura y no había tanta variedad
de asignaturas como hay hoy en día. ¿Tú crees que tu escuela intentaba impartir ahí como algunos valores significativos que crees que te hayan ayudado a formarte como persona hoy en día o crees que pasaban un poco de ese tema? Pues es que en mi época, al no ser que fuera un colegio religioso, ¿no? Que inculcan siempre los valores, ¿no? de un colegio religioso como el amor, la sencillez, el perdón. Es verdad que antes esos valores en los colegios públicos no se trabajaban tanto porque no era tan necesario. O sea, había respeto absoluto por el profesor, luego no se tenía tanto en cuenta los conceptos de empatía o eso, es que al alumno no se le tenía tanto en cuenta. Las cosas eran como eran y si te gustaban bien y si no, pues así se quedaba, ¿no? Entonces, en cuanto a los valores en sí, no se inculcaban. Ya. ¿Y qué tipo de conductas se penalizaban durante tu época en la escuela y de qué manera? A ver, es que yo no recuerdo que se penalizara nada. No sé, hoy en día están pues los partes, ¿no? Que si tienes más de 3 partes hay una expulsión de una semana. En mi época y por lo menos en mi colegio seguro que existían, ¿no? Documentos de ese tipo, pero yo no lo viví. O sea, es que hoy en día ese comportamiento disruptivo es muy frecuente, ¿no? Diariamente en el aula, pero cuando yo era pequeña, cuando yo iba al colegio, esos comportamientos disruptivos no pasaban porque había un respeto absoluto al profesor. Y durante el recreo, ¿qué hacías? Has dicho antes que te gustaba estar con tus amigas, supongo que será más o menos por esos hilos, ¿no? Sí, la verdad que yo me llevaba bien con todo el mundo y nada, jugábamos pues sí, que sea polis y casco, jugábamos al escondite, jugábamos a la comba, al elástico, juegos pues a los que se jugaban antes. Y la verdad que, no sé, lo pasábamos súper bien. Y por último, por este apartado, ¿en tu clase se encontraba algún niño con alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje? Y si es así, ¿el maestro lo trataba de alguna manera más especial o lo trataba como uno más? Eh, También es verdad que en mi época no se tenía, o sea, no se trabajaba tanto con el alumno, no se diagnosticaba como se diagnostica ahora a una edad tan temprana. O sea, en mi clase seguro que había algún niño con dislexia, había algún niño con déficit de atención, seguro, pero no se diagnosticaban. Entonces, bueno, pues se tachaban como que eran malos estudiantes o que eran revoltosos y ya está. Entonces, el maestro pues nos trataba a todos por igual y desde luego que no había ninguna adaptación para ningún niño. Vale. Pues ahora vamos a pasar al apartado de adolescencia y primera juventud. Este es muy breve. La primera pregunta sería ¿cuáles eran las modas durante la época de tu adolescencia? Si es que había alguna así que consideras tú que se marcó. Bueno, las modas, como todo se repite, a mí me recuerda mucho la moda de ahora, ¿no? Con los pantalones anchos de campana, las sombreras, pues se llevaba un poco eso, ¿no? Los zapatos así un poco descubiertos con un poquillo de tacón, el flequillo, no sé, era un poco la moda, la moda que había antes, el salir con las amigas por la tarde, más o menos como ahora. Yo no sé, tampoco veo mucha diferencia, la verdad. Vale. ¿Y crees que hay algunos factores los cuales influyeron durante esta época que te influenciaron a la hora de decir quiero dar clase y dedicarme a la docencia?
A ver, en mi época de la adolescencia no, pero yo creo que es el que mi abuelo fuera inspector de colegio. De hecho, en Lorca hay un colegio con su nombre. Y pues eso a mí de una manera innata me marcó totalmente, ¿no? Y luego que mi madre estuviera pues tan involucrada, ¿no? En el colegio y con el tema de la enseñanza, pues también despertó en mí, yo sin saberlo, ese interés por la educación. Y por último, ¿crees que el hecho de que fueras mujer ha influido de alguna manera en tu decisión de ser maestra o te has sentido alguna vez condicionada por tu sexo en algún momento? Para mí sí, el ser mujer me ha influido bastante porque yo decidí ser maestra cuando fui madre. Entonces yo me di cuenta que cuando yo estaba con mis hijos me encantaba enseñarles, me encantaba comprarles material de trabajo. Entonces ahí fue cuando a mí se me despertó ese interés por la docencia y decidí estudiar para dedicarme a eso. ¿Y entonces te has sentido alguna vez condicionada por ser mujer en algún momento? Condicionada por el hecho de ser madre, pero no por ser mujer, Sí, entiendo. ¿vale? Vale, pues ahora pasamos al apartado de formación como maestra. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu formación de magisterio, el plan de estudio y esas cosas? Sí, bueno, yo, como he dicho anteriormente, hice infantil, luego hice el grado de primaria y el plan ha sido el de la 11. ¿Y qué me aportó? Pues la verdad que mi formación de magisterio no me ha aportado nada comparado luego con la experiencia que tienes en el aula. Es verdad que la carrera te forma, pero la verdadera formación es cuando tú la vives en el día a día en el aula. Sí, entiendo. Y eh, aparte de esta formación inicial, ¿has realizado algún otro curso o formación adicional? Sí, como he dicho al principio de la entrevista, yo hice la carrera de Historia del Arte y de Mercado del Arte y bueno, ya luego hice el grado de infantil y de primaria. Y luego aparte he hecho muchísimos cursos de formación pues en idiomas, de digital, que nos obliga a la consejería, a los maestros, pues para poder estar al día. Sí. ¿Y qué visión crees que la sociedad tenía de los maestros en la época en la que tú te formaste? ¿Estaba visto como una profesión así poderosa, una profesión de culto o era más... la gente no lo veía como algo tan positivo? Mm. No, yo creo que o sea, ser maestro, dedicarte a la enseñanza, la gente lo ve como una proeza, ¿no? Y más hoy en día, cuando hay tantos casos de asentismo escolar, cuando el ambiente, cuando a los maestros nos cuesta muchísimo dar clases, no solo por los alumnos, sino también por los padres, que en muchos momentos pues no te encuentras con ese apoyo. Entonces yo creo que ahora más que nunca la imagen del maestro y del profesor se tiene como muy valorada por cómo está la sociedad. Sí. Vale, pues ahora llegamos al apartado ya de vida profesional. Primeramente, ¿qué tuviste que hacer para trabajar? ¿Y has hecho algunas oposiciones o algo así? Eh, pues a mí la verdad que me ha costado muy poco encontrar trabajo en el colegio porque yo hice la carrera hice las prácticas y en el mismo sitio donde hice las prácticas pues ahí me quedé. O sea, fue terminar las prácticas y antes de terminar me dijeron, oye, queremos contar contigo. Y desde ese momento pues estoy trabajando en el mismo colegio donde las hice. Perfecto. ¿Y cómo fueron tus inicios en la profesión? ¿Hay algo que recuerdas de esa época? Pues sí, la verdad que recuerdo el primer año pues de mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿no? No saber si vas a llegar, ¿no? a poder hacerlo bien. Sientes una responsabilidad muy grande con esos alumnos que dependen de ti
Y bueno, entonces sí que recuerdo pues trabajar muchísimo porque claro, está claro que la experiencia hace, pero cuanto más trabajes tú, más aprendes y más puedes dar en el aula. Entonces ese primer año la verdad que esos inicios fueron bastante duros, ¿no? Pero bueno, creo que como en cualquier trabajo. Sí. ¿Tu centro tenía alguna estructura de apoyo para los docentes nuevos que llevaban? No, ahí no había, ahí no, vamos, y es muy raro encontrar eso. O sea, tú llegas como docente y te tienes que poner al día de todo. Y nada, y tener paciencia y acostumbrarte, ¿no? A lo que hay, pero no, aula de apoyo no. Eso es muy difícil que haya. ¿Cómo ha sido tu evolución profesional? ¿Crees que has cambiado mucho de cuando empezaste hasta ahora? Y si es así, ¿crees que ha habido un cambio positivo? Sí, claro, la evolución ha sido muy positiva, básicamente porque la inseguridad, ¿no?, que tiene al principio pues es eso, ¿no? Pues como cualquier trabajo que cuando empiezas pues no sabes nada, entonces tienes que aprender desde cero. Entonces esa inseguridad que yo tenía al principio del tema de papeles burocrático, al funcionamiento del colegio, a ponerte delante de una clase y no saber si lo estás haciendo bien, no sé, esa inseguridad que te da la poca experiencia. Pero la evolución pues ha sido muy buena, porque no es lo mismo, desde luego, no soy la misma ahora que lo era al principio. Y eh, bueno, han dicho antes que, por lo que he entendido, solo has impartido clases en un centro, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Y a lo largo de tu etapa en este centro hasta ahora, desde que empezaste hasta ahora, ¿qué tipo de cosas crees que has aprendido, crees que has interiorizado? Pues principalmente he aprendido pues o sea, tener mucha paciencia con los alumnos, ¿no? Que no puedes quedarte en lo primero que sientas, ¿no? Tienes que respirar y decir, bueno, venga, vamos a tener paciencia, el niño que tienes delante o el estudiante a lo mejor no tiene culpa de que tú tengas un mal día, ¿no? Entonces, el pensarte mucho cuando te dirijas a un alumno porque le pueden marcar para toda tu vida. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste en tu comienzo como maestro o maestra? Pues los principales desafíos fueron conmigo misma, ¿no? Pues pensar si yo estaba a la altura de poder ser una docente, que es una gran responsabilidad o no. Vale. Eh, y entonces, ¿qué tipo de habilidades consideras que has desarrollado a lo largo de tu vida profesional? Pues sobre todo eso, la paciencia y luego intentar no llevarme las cosas tanto a lo personal, ¿no? De mirar las cosas con perspectiva y también no llevarme tanto trabajo del colegio a casa, porque hay que también saber diferenciar el colegio y la casa y darle a cada cosa su importancia. Mm. Eh, ¿Tiene usted interés en mantener una formación permanente? Sí, yo creo que, bueno, creo no, o sea, que es fundamental que el maestro esté formado continuamente, porque, y más hoy en día, o sea, las cosas van cambiando continuamente a nivel de idioma, a nivel digital, y desde luego que tenemos que estar al día para que el alumno no sepa más que el maestro. Sí. Bueno, has dicho ya más o menos en qué ámbitos has evolucionado, ¿no?, a lo largo de tu trayectoria. Así que, ¿en qué principios pedagógicos te apoyas o se inspira tu actuación docente y las metodologías que utilices con los niños en el aula? Vale, en cuanto a la metodología, yo abogo por una metodología tradicional, donde yo, que soy profesora de segundo de primaria, es fundamental
pues que los niños, la lectoescritura, ¿no? Incidir mucho en que escriban en su libreta, en los dictados, en matemática, en el cálculo, incidir mucho en eso. Pero por otra parte también estar abierta a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo también intento trabajar con ellos con los Chromebooks, estar al día de todo, enseñarles pues eso, cómo utilizar una herramienta de estas, utilizarla de la mejor manera posible para que ellos sepan cómo hacerlo cuando yo no estoy. Y es un poco eso, ir utilizando la metodología tradicional con la innovación. Sí. Eh, entonces, bueno, más o menos has dicho que sí, que puedes tener algo de idea y de formación tecnológica, ¿no? Y que eso lo estás intentando aplicar, ¿no? Al aula y que los niños ya sepan utilizar, pues, para bien los dispositivos Sí, electrónicos. sí, sí, yo siempre los jueves, siempre por la mañana, hay Chromebooks en mi clase, trabajan en pareja y yo ya les enseño de todo, cómo meterse en Drive, cómo crear una carpeta, cómo me la tienen que enviar. Y de hecho, en muchas asignaturas los evalúo les digo que se metan en determinadas páginas como WordWall y entonces ellos hacen ahí, si estamos dando, no sé, las palabras polisémicas, pues me hacen ellos un juego de las palabras polisémicas y ya lo evalúo con eso. Sí. Y bueno, a raíz de la pandemia, evidentemente, pues los medios audiovisuales tuvieron un impacto enorme en la educación y los maestros, pues, fueron forzados a usarlo. Entonces, ¿te has sentido competente tecnológicamente? ¿Has sabido defenderte? ¿Has sabido qué y cómo utilizarlo para bien? Pues la verdad que sí, que al principio de la pandemia fue un poco shock, ¿no? Porque yo creo que eso nos pasó a todos los maestros, que nos tuvimos que poner al día en un tiempo totalmente limitado, pero sí, lo pude sortear bien, la verdad. Sí, pude estar en contacto con mis alumnos, hice vídeos, tenía un feedback de los alumnos bastante positivo y eso la verdad que me ayudó y a darme cuenta, y creo que a darnos cuenta a todos, de lo importantes que son las nuevas tecnologías hoy en día. ¿Consideras que os apoyáis de manera fluida entre el profesorado en el centro? Sí, 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 en eso la verdad, y luego es verdad que como mi centro es un centro católico, pues ahí se notan, ¿no? Esos valores que el centro tiene, ¿no? Como es pues el apoyarse, el compañerismo, la humildad. Entonces sí que es verdad que yo ahí me siento súper afortunada del apoyo que tengo de mis compañeros, de todos. ¿Y qué rol desempeñas como maestra y qué rol crees que desempeñan tus alumnos en tu propuesta pedagógica? A ver, yo soy la maestra, desde luego, y ellos pues tienen que hacer lo que yo hago, eso está claro, no soy su amiga, pero sí que es verdad que muchas veces me gusta que ellos tengan protagonismo en la clase, ¿no? Entonces les dejo alguna vez que ellos expliquen la lección, que salgan mucho a la pizarra, que trabajen de una manera activa en el aula. Sí. ¿Y qué recursos utilizas día a día en tus clases? Pues utilizamos recursos de todo tipo, ¿no? Desde el material que trae el libro, ¿no? Que a veces trae pues flashcards, tarjetas, puzzles, no sé, cosas para montar, ¿no? Por ejemplo, si estamos dando en matemáticas las figuras geométricas, pues traen como fichas para que ellos hagan sus propias figuras. Luego también utilizamos mucho la pizarra interactiva, a ellos les encanta y entonces utilizamos muchos juegos. Y luego pues ya lo propio, ¿no? De el libro de clase, de aula, su libreta para copiar sus ejercicios. Y bueno, en cuanto a perspectiva de la infancia y de los niños en sí, ¿crees que has notado un cambio en las generaciones de los niños? ¿Crees que cuando empezaste
veías que era típico que los niños actuaran o hiciesen X cosas, pero que ahora es completamente distinto o sí, algún cambio así. Sí, sí, ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que el hecho de que Internet, ¿no? Las nuevas tecnologías, pues estén tan presentes hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad, pues ha hecho que todo cambie, no solo en los niños, sino también en los adultos. Y desde luego que los niños de ahora, pues no son los de antes. Sí que se nota que hay un déficit de atención mucho mayor debido a las pantallas. También se nota que los padres, debido a la incorporación de la mujer en el mundo laboral, pues que los hijos pasan menos tiempo con sus madres, con sus padres, entonces se nota, ¿no? Hay unas carencias afectivas bastante importantes. ¿Cómo te relacionas con las familias? ¿Qué tipo de cosas haces? En el sentido de, pues si notas que algún niño puede tener algún problema, ya sea dentro o incluso fuera del centro, les llamas para hacer alguna entrevista o para hacer alguna reunión, o intentas, pues también en las reuniones es cada vez más, eh, cada vez más común el traer un PT o alguien así, algún orientador. Mm. Intentas como estar en contacto con la familia, entender al alumno, saber su contexto familiar y intentar ahí como, sí, entenderlo todo y si ves alguna dificultad, hablarlo con la familia. Claro, sí, sí, totalmente. Yo tengo una cercanía, bueno, yo y todos mis compañeros, ¿no? De total, al ser tutora, tengo una cercanía total y luego además me involucro mucho en las familias más necesitadas. Si algún niño no puede pagar una excursión o hay una feria del libro y ahí veo que algún niño pues no se puede comprar un libro, pues yo se los regalo porque creo que además al estar en un colegio católico es fundamental, ¿no? Que también que se vean reflejados esos valores de ayuda pero bueno, que para mí es una maravilla y una suerte hacerlo. Y ahora si es posible de que nos hables de tus condiciones laborales, ¿estás a gusto? ¿Crees que el centro en el que estás reúne todo lo imprescindible a la hora de dar clase o si hay buenas condiciones laborales en Sí, general? sí, sí, la verdad que sí. Las aulas, es verdad que es un edificio antiguo, ¿vale? Porque anteriormente fue hospicio, luego fue colegio, es un colegio femenino, es un colegio antiguo, pero en general está muy bien. Tiene su comedor, las clases tienen sus aulas, o sea, sus pizarras digitales, cada aula tiene su ordenador para el docente. En general, la verdad que está bastante bien. Y en tu trabajo tienes muchas horas administrativas. ¿Crees que si las tienes te quita mucho de esa función pedagógica? La verdad que sí, porque ahora mismo hay que hacer mucha labor administrativa en la enseñanza y eso quita muchísimas horas a mi función como maestra. Entonces muchas veces tienes que ir a la clase sin haberte preparado nada, pues porque has tenido que preparar un informe o has tenido una reunión de equipo, que hay muchísimas reuniones a lo largo de la semana. Entonces no te da tiempo a preparártelo como a ti te gustaría, claro. Entiendo. Y bueno, última pregunta. ¿Consideras que has sufrido estrés por tu trabajo? No, la verdad que no. O sea, el estrés es propio del nivel de vida que llevamos, pero en todos los sentidos. Pero a mí mi trabajo me encanta y el estrés que me da es un estrés positivo, no un estrés negativo y de no querer ir a trabajar. Me siento muy afortunada de trabajar donde trabajo y hacer lo que hago. Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha servido de mucho y espero que todo siga correctamente en tu vida escolar.
Muchas gracias, Miguel. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Adiós. Adiós.